Bienvenidos amigos míos al último bastión de la ufología moderna, misterios, enigmas y casos paranormales en otro episodio de su podcast favorito, La Cabaña en el Bosque. ¿Cómo está amigo mío? Bien, bien, aquí con ganas de grabar, weón, con harto ánimo. Estamos esperando reunirnos aquí en la cabaña, prender la chimenea, aunque ahora está haciendo un poquito calor y destapar un vinito, po. Iban a cambiar el horario de verano, pues, weón. Sí, así que ahora está bueno, ahora andamos en auto y no andamos en micro, po, weón. Este podcast está entregando los dividendos que corresponden, amigo mío. Falta echarle benzina nomás, pero estamos casi. Oye, saludamos a nuestro amigo Pedrito que siempre está en los controles aquí, nos ayuda después con la posición, que tiene la cortinita de la música, po. Vale, Pedro, como siempre, tan asertivo con la música. Hoy día vamos a tocar un tema, bueno, el tema que ganó la encuesta, pues, weón, y por harto. Oye, más de 60 votos en la encuesta de YouTube, gracias a la gente que participó, ¿no? Y Ustedes que escogieron temas, comentó. po. Exacto, A la y que carta la wea. comentó. Y que comentábamos también, sí. Sí, a la carta, lo que nos ¿Cómo se hace llama el caso? los niños verdes de Wolf Pit. Los Green Kids of Woolpit, pues amigo, los amigos verdes, marcianitos. Oye, caso intrigante y misterioso. Sí, weón, para ser del año que es, y sobre todo estos casos que vienen de Inglaterra también son bastante llamativos. Sí, igual esta historia está obviamente cubierta con un halo de misterio y tiene características propias de mito o de leyenda como tal, pero igual el hecho de que se mantenga vigente hasta el día de hoy es porque hay registros escritos, pues, weón. Hay registro escrito y de dos autores, no solamente uno, de los cuales hay evidencia clara de que se esmeraron en confirmar las versiones y conversar con altos testigos. Claro, para los que no conocen el tema y que no votaron, y gente nueva que viene llegando, primero vayan a comentar y dejen el like, y ahora sí O sigan votaron por escuchando, otra cosa. o votaron por otro. Corría el siglo XII en la campiña inglesa, pues, weón. O sea, estamos hablando de los countrylands, donde hay campito verde, bonito. La típica foto que uno ve del protector de Windows 2000. Claro, y era de la época de creencias antiguas, pues, y en realidad había todo misterio que generaba eso, y también eran sectores muy religiosos, pues, bueno, y vivían de alguna manera en claustro dentro de sus pueblos porque no había una comunicación directa con las grandes ciudades de manera tan fluida. ¿Entre qué año fue el caso? Alrededor del 1100, weón. ¿Ya? ¿Sí? Sí, no, pero que te quería hacer una acotación que la voy a hacer después con respecto a eso de que efectivamente los pueblos eran muy cerrados con sus habitantes, a los desconocidos los detectaban de inmediato, pero sí había una ruta marítima que unía este pueblito con varios otros pueblos. Y de ahí después, cuando avancemos un poco más, te voy a hacer porque di ese dato. Vaya dato perturbador, amigo mío. Oye, yo tengo anotado aquí que podría ser entre el año 1100 y entre el 1170. De hecho, igual no hay consenso en el caso porque los autores difieren un poco en la época como tal, pero es un relato que se mantiene entre esa época y se sitúa en el contexto histórico como tal de la época de Inglaterra en esos años. Este caso igual es bien famoso, weón. De hecho, en la cultura británica es como una historia bien arraigada y se han hecho hoy día muchos libros, historias, ¿cachai? O muchas cosas que están basadas en este cuento como tal, pues, weón. Sí, bueno, esto tiene que ver mucho también con la época, porque cuando estaban gobernados por el... Ahí también tú dices, hay una pequeña diferencia porque en algunos de los textos se nombra de que estaba gobernado por el rey Steven en este No, caso, y en otro nombre de aparece, hueco. sí, y en otro aparece el rey, uno de los reyes, de los tantos reyes Enrique, pues, bueno. Sí, pues, el Entonces, rey Henry. sí, el rey Henry. Entonces ahí también vemos una disparidad en los años en los cuales se sitúa esta historia. Oye, pero para ir recapitulando y la gente que no conoce el caso, en primera instancia, una mañana cualquiera, dentro de uno de los alrededores de esta ciudad, bueno, no es una ciudad, es un pueblo, que se llamaba Woolpit, y que su nombre es una derivación de lo que sería Wolf Pit, que significaría como el agujero de un El lobo. lobo. Y sí, el pueblo tenía este nombre porque era un pueblo que estaba entre medio de los bosques y que frecuentemente el ganado que tenían era atacado por lobos. Por lo tanto, los dueños de ganado lo que hacían unos hoyos trampa alrededor del pueblo para que los lobos quedaran ahí y después los mataban, pues, bueno, ¿caché? Sí, de hecho, este es un día cualquiera en la época de cosecha, cuando, Harvest time. sí, harvest time,
cuando en uno de estos hoyos de estos pozos del lobo, donde se supone que tenían que caer los lobos para que no se comieran el ganado, se encontraron a dos niños, pues, weón. Dos niños que tenían una particularidad bastante extraña. Claro, los aldeanos en ese momento, puta, los relatos dicen que se le heló la sangre, pues, bueno, así está más o menos escrito, porque encontraron dos niños, un niño y una niña, con alrededor de 5 y 4 años de edad, con la piel teñida de un verde profundo, pues, bueno, y tenían ropa extraña, muy diferente a los que ellos encontraban. Entonces, los aldeanos se encuentran con estos niños en los pozos que estaban diseñados para capturar lobos, y niños con la piel verde, pues, bueno, o sea, extraño. Imagínate hoy día nos pasa algo así, pues, te pasa ahí el Exacto. rollo. Bueno, para agregarle un poco más de suspenso a la wea, cuando intentaron comunicarse con ellos hablaban un idioma que no entendían. Y se Claro, no comunicaban, hablan inglés, pues, bueno. claro, se comunicaban entre ellos, pero con el resto de las personas no eran capaces de hablar, no entendían el inglés exactamente. Claro, de hecho, algunos de los escritos que están en latín decía que los niños cuando miraron a los aldeanos también tenían ojos de asombro porque estaban desconcertados, o no sabían dónde estaban. Tampoco entendían lo que los aldeanos le preguntaban y no sabían cómo comunicarse y no sabía por qué la gente se veía distinta a ellos, po. Sí, eso por un lado. Bueno, lo sacaron de ahí y lo llevaron a la casa del señor Richard de Kane. De Kane lo tengo anotado yo aquí. No, de carne se escribe, pero la traducción en español, mula, se dice de Kane, que es una versión mala, po, weón. Ya, pero vamos a decir de Kane, Richard de Kane, Ya, que Richard de tenía Kane. una casona grande, pues, era terrateniente, en el corazón de Walpit. Era uno de los buenos ricos del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo llevaron ahí, lo intentaron dar de comer. Los niños se negaban, a pesar de que se notaban que estaban en bastante malas condiciones, estaban medio desnutridos, se negaban a comer cualquier comida que le entregaran. Y obviamente no entendían qué guay les decían. Sí, po. De hecho, en el momento que empiezan a comer es cuando dentro de la gama de alimentos le ofrecieron carne, pan y un montón de weá. Y cuando le ofrecieron habas, po, weón. Habas. Crudas, O... Y crudas. crudas, po, weón. Se las comieron. ¿Cachai? Y ahí empezaron a volver a alimentarse y decían que esto, y algunos de los relatos decían que esto fue después de 3 días, po. Sí, que se supone que comían, bueno, los relatos dicen que comían solamente comida que fuera verde. Claro, después lo explica más adelante, bueno, cuando lleguemos al final del caso, po, pero solamente habas fue lo primero que empezaron a consumir. Ahora, en el pueblo de Gulpit como tal, el destino de los niños igual tomó un camino distinto, po, con tanto para el niño como la niña, porque de alguna manera esto se mantiene como dentro del mito y del misterio, pero nunca se logró dilucidar completamente, po, ¿cachai? También por la época es difícil, es súper difícil encontrar fuentes. Son estos dos autores grandes que los vamos a nombrar de ahí, los que detallaron un poco más acerca de esta historia, po. Bueno, y que está escrito en latín, pues tampoco lo hace muy fácil de investigar. Por otro lado, Y la tragedia igual, el misterio rodean esta historia, po, weón, ¿cachai? Porque de alguna otra manera los niños llegan, los aldeanos lo encuentran, los llevan, empiezan a comer y el niño de alguna manera, o sea, de manera desafortunada, po, duró poco, po. sí, y eso también, bueno, en algunos de los datos que están ahí, hace que esto se ponga un poco más turbio, porque, más turbio, me acuerdo, más turbín, ya, más turbio, Puta que soy ordinario, weón. porque este niño efectivamente muere al tiempo después de que supuestamente, en este caso Richard DeCane, lo bautiza, pues bueno. Sí, po, se supone que ahí hay una teoría de que los niños al momento que son bautizados, el niño por lo menos duró poco, po. Sí, cagó, después del bautizo cagó el niño. Mientras que la joven sobrevivió y creció, pues bueno, si aquí viene lo nuevo sobre historia, creció, Claro, y tom- logró adaptarse, po, logró sí, adaptarse a la vida común de hecho, decían que a medida, bueno, algunas de las teorías también que no están ligadas con el tema del bautismo dicen que el niño de alguna u otra manera no logró adaptarse a este nuevo entorno, a la nueva dieta y a la nueva forma de vida, y por eso terminó muriendo. Pues, de hecho decían algunos relatos que también no decían depresión, pero que el niño está notoriamente deprimido, pues, weón, ¿cachai? O sea que el cambio fue muy brusco para él, muy duro y no logró recomponerse, pues, weón. en este caso la niña sí sobrevivió y empezó a comer normal, no solamente comidas verdes, y ahí que dicen los relatos que empezó a perder su tono verde, pues bueno, y empezó a tener una piel un poco más normal. Claro, o sea, la piel verde que en primera instancia había aterrado, weón, a los aldeanos, de esta niña que sobrevive y se logra adaptar, comienza a tener un tono más normal y ¿cómo se llama? Y los habitantes del pueblo igual como entre fascinados y preocupados la terminan aceptando como uno de los suyos, po, weón. Sí, pues de hecho después hizo una vida normal, ella adoptó el nombre de... Aprendió a hablar inglés, po, weón. sí, aprendió a hablar inglés y tomó el nombre de Agnes.
Y ahí ella pudo comentar de dónde venía y cómo mierda habían llegado, po, porque tampoco tenían ellos mismos una noción muy clara de cómo llegaron al pueblo de Woolpit. Bueno, en este caso fue Richard, y lo vamos a nombrar después, Richard de Kane fue el terrateniente que los termina adoptando a ambos, muere el niño, y que termina de alguna manera financiando la vida de lo que es Agnes, po, weón, pero la tenía como criada de alguna manera en su casa. Sí, pues, o sea, era sirvienta, pues, weón, en la casa, si tampoco la comía gratis, el chico tampoco. Y Entonces, cuando empieza a hablar en inglés cuenta un poco de la ciudad de San Martín, po, weón. sí, pues ella comenta que viene de un pueblo que se llama San Martín, San Marino, me dijo un weón por ahí de antes. Fui yo, no, oye Pedro, sube la música, po, no se escucha. Fue en San Martín, que era un pueblo que decía que estaba como en eterna penumbra, que tenía como un eterno atardecer, que no había tanta luz y que todo en el pueblo, bueno, y que estaba en cavernas, bajo tierra, y que todo el pueblo lucían como ellos, pues, weón. Lucían Y como de Twilight Zone. sí, exacto. Y que ellos habían llegado ahí después de seguir al ganado de su padre, se metieron en unas cuevas, estuvieron como 2 días dando vuelta ahí, y hasta que escucharon unas campanas muy fuertes. Oye, esa historia se parece a ti, po, weón. Una vez que me entraste a una cueva, estuviste como 3 días perdido, Sí, algo así se comenta por acá. no fuiste ni a dar la prueba. Ya, Maricón de mierda. Ya, y vamos a dejarlo por ahí nomás. Y tuvieron 2 días perdidos y después escucharon una campana y en este caso ellos salieron ahí y se encontraban en el pozo, pues, weón. Y de ahí la gente lo encontró. Dicen que las campanas, la gente que lo asociaba a él, otra culiá, déjame contar la weá, pues, weón. La gente que asoció lo que le contaba a Agnes en este caso, que eran las campanas de la abadía de Bury's St. Edmund, tengo notado más chiquitito aquí la weá, que eran las campanas de la abadía cercana que estaban fuera de Woolpit, que se supone que esas son las campanas que ellos escucharon y cuando llegaron ahí al pozo, después ya toda la historia que ustedes ya conocen, cuando lo encontraron ahí escondiditos. bueno, de alguna manera, igual en el relato, una de las fuentes que aparecía es que estuvieron más o menos 2 o 3 días perdidos en lo que eran estas cuevas, pues, weón. Sí, pues, Y decían que ellos, en el lugar que vivían, él estaba siempre en penumbra, que todo era verde, y que viajaron con el hermano, encontraron una cabaña mientras cuidaban el rebaño de su papá, escuchan este sonido que para ellos era muy misterioso, pero también como que los hipnotizó, siguieron el sonido y claro, después se dieron cuenta que eran las campanas de esta abadía, que estaba muy cerca de Woolpit, y aparecieron en ese lugar, pero no lograron volver, po, trataron de volver y no pudieron. sí, bueno, 2 días. Bueno, decían que había un río gigante que separaba su tierra de otra tierra que tenía más luz. La luz era como la Sí, po, diferencia que había entre su pueblo o su país con el resto del mundo. y estaban separados por un río gigante, po. Exacto. Y de alguna manera ellos decían que ellos veían la luz al otro lado del río, pero que ellos nunca vivían con la luz como tal, po. Sí, Oye, yo lo que encuentro bacán de esta historia y que lo encuentro como cautivante es que se mantenga viva hasta ahora, weón. De hecho, el hecho de que esta historia como tal tenga tantas fuentes, porque de alguna otra manera, independiente de las teorías que vamos a tirar después, em, los niños como tal tienen que haber existido, porque ambos autores buscaron fuentes, relatos. De hecho, hay uno de los autores que lo vamos a nombrar después, que no había decidido no incluir esta historia como en su recopilación de historias de Inglaterra, y al final la puso porque la gente que le contó los relatos tenían demasiados datos y evidencia de la existencia de estos niños, po. sí, de hecho, uno de los también de los investigadores o de las personas que dejaron este relato escrito comentan la gente que vieron su borrador original, en el cual había mucho borrón, Sí, mucho, pues, tacha. claro, tachaban cosas, después lo volvía a escribir, en lo cual demostraba de que él efectivamente se había dedicado a verificar cada uno de los datos que le estaban dando para no poner cualquier hueá en su libro, pues, bueno. Sí, pues, de hecho, esta historia no es como tan grande dentro de la extensión del libro, pero sí está presente, po, weón. Oye, aquí podemos entrar a esto, po. Como te decía, de alguna manera, esta historia igual continúa fascinando a la gente que le gusta lo misterioso, po, weón, y lo inexplicable. De hecho, el hecho de que esta historia todavía haga eco en la actualidad es porque fue una historia muy, muy, muy importante, po, weón. De hecho, hubieron varios investigadores de manera posterior que trataron de darle alguna explicación y fueron apareciendo distintas teorías, po, y distintas corrientes de investigación también. Sí, ya vamos con un par de que a mí me llamaron la atención. Bueno, para no entrar a las teorías tampoco, me llamó bastante la atención el caso de que en ese tiempo en Inglaterra, bueno, sobre todo en el siglo XII, XI, X, todos esos siglos bien, estaba muy asociado a la Iglesia Católica, a la religión, pues, weón. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que naciera con alguna diferencia, que fuera a lo mejor discapacitada, que tuviera alguna, ¿Quién es mi socio? que tuviera alguna
alguna diferencia, ¿cachai? En este caso los niños verdes generalmente eran discriminados, pues, weón, que tenían, que la asociaban con algo demoníaco, que, puta, que no iban a llegar al cielo, una pila de weas. Y para hacerla más corta, a los Hansel y Gretel, pues, weón. A los niños con discapacidad o a los personajes diferentes lo iban a dejar al bosque y chao, po. Y si llegaban a Pulgar- sobrevivir, después los miraban como bichos raros, como personas que eran embrujadas, pues, weón. en la historia de Pulgarcito pasa lo mismo, po, los papás, hay una de las versiones de Pulgarcito donde los papás van a botar a 7 niños al bosque, po, weón, porque no tenían para darles comida y eran todos medio raros, po, weón. Ya, pues, ¿cachai? Pero entonces eso me llama la atención de que en esos tiempos hayan decidido adoptar a estos niños y criarlos y alimentarlos y todo, y bautizarlos y todo el huevo, en vez de, puta, hagámonos los hueones y dejémoslo aquí en el pozo que se mueran de hambre, pues, weón. De alguna manera yo creo que lo llamativo era el color de la piel, po, weón. De hecho tiene que haber sido muy muy extraño. Para nosotros debe ser un símil de encontrarse con un extraterrestre hoy día, po, weón. Ah, menos mal dijiste eso. Ay, ¿qué estoy pensando en bolas cariñosas? Ya, chao. Oye, tenemos investigadores. Yo tengo aquí, por ejemplo, esta historia de los niños. En realidad no se perdió en el olvido como tal, porque entre el siglo XII, en lo que sea en el 1100 y algo, y el 1100, no sé, pues 1190, 98, eh, William de Newburgh documentó este caso con la Historia Rerum Anglicarum, que sería como la historia que era de Inglaterra, de hechos de Inglaterra. Sí, Y este fue el aunque libro el relato, 1189, fue publicado. y aunque el relato como tal eh, es breve dentro del libro como tal, sembró la semilla de esta leyenda, po, weón. O sea, hizo que el caso se mantuviera vivo, porque en este libro que William de Newburgh tiene todo esto, tiene una serie de hechos históricos reales de Inglaterra, y son datos curiosos y misteriosos, ¿cachai? Sí, de Entonces, hecho, la mayoría, claro, están, pero son todos casos verificados. O sí, sea, po. que haya evidencia de que existieron. De hecho, él era un canónigo agustino y también historiador inglés, pues bueno, lo que dices tú, lo que le da veracidad a esta historia. Y también tenemos el segundo, que era Chronicums Anglicanum, que de De, 1222 de Ralph de Coggeshall, Colehall, perdón. yo lo escuché como Coy Show. Ya, puta, el inglés británico, sí, pues, tú que sabes inglés, amigo mío, Yo puede tengo, ser. háblame el inglés latino, po, amigo. Claro, pues, weón, para seguir, para que entiendan nuestros seguidores. Ah, no, me van a poner ahora. Ya, pero este libro fue escrito en latín también en 1220 y de la misma manera, o sea, también se fueron los datos supuestamente verificados y le da veracidad a esta historia. Ya estamos hablando de dos autores que nombran esta historia en sus libros. Y tenemos un tercer Oye, libro que ya es más nuevo, que, no, que, no, que pero no conté el último, porque el último ya tiene que ver cómo se fue utilizando la historia para crear historias nuevas. Pero a mí me gustaría que viéramos primero todo lo que es William de Newburgh. ¿Por qué? Porque al final este es un historiador y un cronista, pero no es tan conocido como Ralph. Pero es una de las figuras crucial porque logra en la edad medieval, ¿cachai? Armar esta recopilación de hechos históricos de Inglaterra y armar un libro contundente que se mantuvo por años vigente. De hecho, hubieron reediciones hasta, no sé, pues hasta los años 50, 60, habían reediciones como tal del libro, ¿cachai? Que como te digo se llama Historia de los Hechos de Inglaterra y era una recopilación de hechos curiosos y historias que estuvieran documentadas sobre cosas puntuales que habían pasado en Inglaterra, ¿cachai? Fue compuesta entre 1196 y 1198, es una obra en latín, se divide en 5 libros, pues bueno, ¿cachai? Dentro de esos 5 libros aparecía un pequeño fragmento que hablaba de los niños verdes de Púlpito, ¿cachai? Y que aquí habían batallas, habían historias de ganaderos, habían historias de gente que, como la gente guardaba las cosechas para el invierno, ¿cachai? O sea, no era una historia solamente que fuera como de casos paranormales. Entonces, el hecho de que esta historia esté entre medio hizo que fuera tan llamativa, ¿cachai? Porque se atrevió a explorar lo extraño y lo sobrenatural, pues, bueno. de hecho, para darle más credibilidad al caso, vamos a leer los 5 tomos ahora en latín, para que, para que quede claro, Traducido al peruano. claro. Oye, y lo bueno es que este caso, William de Newburgh igual tenía un enfoque que era escéptico po, weón, y crítico con esto. De hecho, él iba cuestionando de los relatos que él ponía, iba analizando un poco, en cierta manera, ¿cómo se llama? Los eventos que describía. Trataba de buscar más fuentes, ¿cachai? Igual es complicado como verificarlo hoy día, pero supuestamente el libro está hecho de manera bien detallada. Pues de hecho, él no quería incluir en esta crónica a los niños verdes de Woolpit, po, weón.
no la quería dejar adentro porque para él era más un mito, po, weón, pero de alguna otra manera eh, estuve teniendo como datos de gente real que lo hizo meter a la historia como tal, po, Una weón. versión popular. Ahora, obviamente William, bien fiel a su estilo como cronista y todo, no dio explicaciones definitivas a la historia, po, weón, sino que se remitió a contar solamente, ¿cachai? Lo que sí él decía mucho que esta historia tuvo un profundo impacto en la cultura de la época, en la sociedad medieval como tal, porque fue un caso muy famoso varias décadas después. Perfecto, entramos a las teorías falopa, ¿o no? No, pues weón, falta el otro autor, pues concha tu madre. Puta, ya lee el otro autor, Ralph ¿Y para qué Cogenhausen. le como verano? Puta amigo, qué rica cola. Ralph de Coggeshall. Saludos a los Puta, amigos del Perú. Oye, este fue el autor que fue tachando, pues, cuando fue revisando sus datos y todo. De hecho, este era un monje que vivió en el siglo XII, otro de los cronistas que dejó un legado también grande, no solamente por la historia de los niños verdes de Woolpit, sino que porque realmente también su trabajo prevaleció en el tiempo y este libro aún se reedita hasta el día de hoy, weón. De hecho, Ralph también tuvo la audacia de ir recopilando casos extraños sobrenaturales que era muy extraño y muy difícil de encontrar para la época porque estas cosas eran perseguidas por la iglesia, pues bueno, entonces los escritores no se atrevían a nombrarlas. Como te decía, un todo raro era satánico. Sí, pues, hijos de Satán, del anticristo, Damian, la profecía. Y Ralph también nos ofrece aquí un poco de como el relato detallado de estos niños verdes, ¿cachai? Y de alguna manera él fue como recopilando, él no es contemporáneo a la historia, también es de varias décadas posterior, pero fue recopilando datos también de gente que vivía, porque Ralph de Coggeshall vivía mucho más cerca de Woolpit. Entonces tuvo acceso a descendientes de gente que de alguna manera estuvieron involucrados en el caso como tal con el niño. Ya quería entrar a la teoría de falopa, entremos a la teoría de falopa, pues, weón. Estaba pensando que hubiese sido bueno un relato firmado de Agnes, pues bueno, si aprendió a hablar inglés, podrían haberla entrevistado. ¿Sabes quién se llama Agnes? ¿Quién? El cerdo de los Simpsons, ¿no? No me acuerdo, ¿O weón. no? Ya, pero No, entremos a no. teoría Oye, falopa, no, pues antes que bueno. nos vamos, pues, bueno, o sea, también es importante detallar, bueno, Agnes después cuando crece habla de la ciudad de San Martín. Y yo creo que esta igual es una parte misteriosa del caso, porque ya los niños verdes es misterioso, pero bueno, la tierra de San Martín, supuestamente donde venían, también era un lugar súper cuático, pues, bueno, y daba mucho para después teorizar desde dónde venían, pues. Una tierra dentro de la tierra, pues bueno. No, y tenían estos túneles subterráneos, ¿cachai? Que, bueno, que todo era verde, que no tenía luz, weón. Igual, de alguna manera, es raro, pues, weón, es extraño, o sea, estos sistemas de túneles, pasajes ocultos por donde llegaron, tuvieron 2 días, weón, la familia se... O sea, yo entendería que fueran de otro planeta, de otra dimensión, pero ellos venían con nociones muy similares de una sociedad normal de la Tierra, pues, weón. Tenían ganado, los niños estaban cuidando el ganado, ¿cachai? Tenían iglesias porque ellos tenían concepciones claras de lo que era una iglesia, de lo que era el bautismo, ¿cachai? O sea, era una sociedad común, po, weón, pero paralela a lo que conocemos nosotros, po. Ya, pues empecemos a teorizar, pues bueno. Podría ser una tierra bajo de la tierra, que obviamente ellos ven los reflejos del sol, porque el sol no le llega directamente, y que ellos hayan llegado de ahí. Lo que yo pensé también cuando estaba leyendo esta historia, que podrían ser seres de otra dimensión, pues bueno, o sea, con nuestras mismas concepciones de religión, lo que dices tú, de familia, todo, pero otra dimensión. Y puta, los extraterrestres los descarto porque no creo que hayan sido extraterrenales, yo creo que pueden haber sido intraterrenales. Y, Intrauterino. y con respecto a teoría un poquito más, algunas explicaciones, los doctores de la época y del futuro más, bueno, futuro ahora, más actuales decían que podía ser Los de la clorosis. época te cercenaban las patas al Sí, tiro, no, pues bueno, por eso digo desde te ahora, corta el porque cuello bajo. claro, los buenos te pinchan, te sacaban sangre para sacarte del mal. La clorosis. Creo que la clorosis es una enfermedad anémica que supone que da tintes de color verde a la piel, pero los investigadores también dicen que es poco probable que si los buenos estaban todos de verde, la clorosis te da algunas manchas verdes en la piel que no serían igual a la descripción de los niños verdes. Por otro lado, el idioma también, que ahora voy a decir por qué dije lo de antes, que es que podía haber sido el idioma flamenco. Dije que la ciudad de Wolpit tenía varias conexiones marítimas
por el comercio, ¿Ya? eh, que podía ser idioma flamenco, decían, que es el idioma que a lo mejor hablaban los niños, por eso no lo entendían, pero que es un idioma que se hablaba en ese tiempo en el norte de ¿Cuál es el Bélgica. idioma flamenco? No sé cómo será, pues, weón, pero en el norte de Bélgica y Países Bajos. Investiga la weá completa, vos, concha tu madre. Ya, pero ¿qué pasaba con esto? Que como efectivamente por el pueblo pasaban varias rutas marítimas y pasaban bastantes marineros de estos lugares, era poco probable que ninguna persona del pueblo haya escuchado alguna vez ese idioma, po, weón. Y por último, decían que el idioma podía también haber sido que provenían de una pequeña tribu britona que se escondían en cuevas, que vivían ahí y tenían todavía rasgos de las lenguas célticas. Y por eso, bueno, en el 1100, 1200 sí estaba extinto y por eso puede haber sido que nadie supiera tampoco qué estaban hablando. Sí, son muy similares a las teorías que tengo yo, weón. O sea, lo más plausible siempre que uno busca la explicación lógica sería en esta explicación natural de lo que hablamos de las enfermedades producidas de algún tipo de enfermedad asociada a la alimentación, pues, weón. De hecho, el hecho de comer solamente habas podría explicar esto, o alimentos verdes, ¿cachai? Después lo vamos a ver también un poco cuando veamos el tema del relato posterior de Agnes, antes de cerrar. Yo tengo otra teoría, aunque a mí igual antes, o sea, ya, la voy a dejar para el final, pero ya está el tema de los elementos míticos y folclóricos, pues, weón, que tiene que ver propio con las leyendas como tal, que algo muy pequeño, al transmitirse de boca en boca, va creciendo, ¿cachai? Puede que realmente haya sido clorosis, que sería una explicación natural, pero elementos míticos folclóricos, oh, weón, ¿viste los pendejos culeados verdes? Sí, bueno, ahora eran terribles verdes, conchetumare. Y la weá creció, la señora Nancy, la señora Juanita, la señora Angélica, weón, fueron creciendo, haciendo crecer la historia y cambia, po, weón. Hay una posibilidad como tal de que sea solamente un relato, que sea un engaño, una elaboración de alguien para hacerse famoso, para escribir. Y ya después yo vi varias teorías que eran sobrenaturales, de los seres interdimensionales, y algunos también lo postulaban como seres extraterrestres, como que San Martín fuera algún lugar en otro planeta como en Marte o en Venus, weón. Sí, no, yo me creo más por la... Puta, si lo tenemos que pensar a teorizar ya teorías que no sean así, cosas como la clorosis o que fuera otro idioma, yo creo que eran personas, una civilización que estaba bajo tierra, weón. Eso. Como las Lacertas. Oye, a mí yo quiero subir al canal una entrevista a una Lacerta, weón. La quiero relatar y subir algún día, cuando tenga tiempo. Oye, yo Bueno, tengo la otra teoría que a mí me llama. ¿Has escuchado la entrevista a la Lacerta? no. Bueno, es una entrevista que se da supuestamente en una cabaña en Suiza donde una Lacerta, un reptiliano como tal, que vive en la Tierra, dentro de la Tierra, le da una entrevista a un periodista y le muestra su forma reptiloide, weón. Me parece que Y sí, 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 me acuerdo ahora, sí bueno, parece que pero está. eso es como del internet muy temprano, bueno, así que si algún día va a aparecer en el canal. Oye, ya, y la teoría que menos falopa que todas, y que para mí tiene más veracidad, es la teoría de los refugiados, weón. En ese periodo hubieron muchos inmigrantes que escapaban de esos países, del norte de Bélgica, de los Países Bajos, que arrancaban de las guerras barbáricas, po, weón. Entonces, ¿qué pasó? Que puede ser que esto inmigrantes que iban llegando, de alguna manera hubieran tenido una influencia y hubieran colonizado algún espacio. ¿Por qué? Porque decían que en Inglaterra estos inmigrantes cuando llegaban, los ingleses los mataban. Entonces decían que también vivían en cuevas, ¿cachai? O en subterráneos de algunas casas, en sótanos, de gente que les daba al ojo. Y por eso estos niños tuvieran la concepción de que vivían en penumbras, ¿cachai? Que también es bien plausible, po, weón. Ahora, el hecho de que hayan estado desnutridos, con poca alimentación, con poca exposición al sol, a la vitamina D como tal, y que tuvieran estos problemas alimenticios, y que comieran solamente frutos, o sea, perdón, alimentos verdes, que eran alimentos que se podían guardar en la época, explicaría un poco esto, po, weón. Ahora explicaría tanto la parte del idioma, la tonalidad de la piel y el hecho de que ellos tuvieran una concepción distinta de lo que era la vida como tal en la sociedad, po, weón. No sé, weón. Sí, igual puede ser plausible como tú dices, pero Ana Frank también estuvo así, no era verde, pues, weón. Pero es que no comía habas, pues, weón. Sí, también puede Oye, ser. cianuro. Ojo. Oye, Richard Lequén, el agricultor que los descubrió de alguna manera también fue parte crucial de la historia porque él los descubrió, los encontró, los adoptó, los cuidó y los trató de involucrar de nuevo en la sociedad. Y de hecho él fue el responsable de que la niña, de manera posterior, aprendiera inglés, se entrelazara en la sociedad nuevamente y que lograra aprender las costumbres de la sociedad. De hecho, de manera posterior se dice que esta niña Agnes, que cuando aprende a hablar inglés, cuenta todo el relato de San Martín, pero de manera posterior ella se casa, pues, weón, y se casa con una persona que trabajaba para la realeza.
y se cambió del pueblo, se fue a vivir al oeste de Woolpit. Claro, se fue al oeste de Ultra. De hecho, uno de los aspectos más fascinantes de esta historia como tal es lo que pasa después con la niña, pues, bueno, en el hecho de que Agnes, después de la llegada a Woolpit, se adaptara de manera gradual, obviamente, a la vida de hogar y tenga este giro que lo hace muy, muy diferente a su hermano, logró integrarse a la sociedad, pues, bueno. Tuvo un hijo, se supone, y bueno, igual diferente al hermano, bueno, si ella estaba viva, el hermano estaba muerto. No, no, pero me refiero a que logró adaptarse, pues, concha tu madre, bueno, Sí, sí, tuvo un hijo, dicen que al menos tuvo un hijo. sí, decían que se habría casado con un oficial y que era una figura de respeto dentro de la sociedad y de autoridad, pues, bueno. De ahí nació Gazoo, No, ¿qué otro mono verde hay? Shrek. El moni- Tal concha de tu madre, Pinto. Oye, y eso simboliza un poco el final de la travesía de estos niños, pues, bueno. El culmine es cuando se termina de saber de Agnes con el matrimonio del oficial y supuestamente tuvieron una descendencia de manera posterior. Claro que Agnes le cuenta esta historia al oficial, pero eso ya había sido muy, muy lejos, pues, bueno, porque ella había hecho más de la mitad de su vida de manera normal, con el color normal y con el idioma normal que hablaban, pues, bueno. Sí, pues también hay que pensar que los recuerdos del niño se van perdiendo. Sí, sí. Oye, caso entretenido, importante, histórico, cultural. Hoy estamos igual que el gobierno, weón. No, lo que te digo, sí, puta, bastante poca información porque toda la información es basada en estos dos libros. De hecho, el libro que tú no quisiste que nombrara adelante, que se llama The Green Child, de Herbert Reed, de ¿Qué 1935, significa también The Green Child? Es que no sabemos todo inglés, po. es de Niños Verdes. Se refiere ¿Por qué que, trajiste los niños verdes, no, weón? ya, pero no sé, pues, bueno, de 1935 hizo que esta historia reflotara nuevamente en Inglaterra y en el mundo. Y de ahí pudieron haber sacado, como dices tú, basarse en varias historias. Pues, weón. Por ejemplo, yo me imaginaba cuando leí esta historia, Narnia, que los weones pasaron como de una dimensión a otra. No sé qué otra wea, pues, weón, Shrek. No, pero me imaginaba Narnia, otra dimensión, la dimensión desconocida, todas esas weas que hablamos nosotros, todo se pasó por el de que ellos traspasaron un portal, pues, weón. Se te ocurrió Narnia, nomás los demás lo inventaste ahora, concha tu Sí, madre. Narnia, ese era, Ese era estaba el pegado con Narnia. paralelismo culiado malo, weón. Sí, weón. Sí, no, es llamativa la historia. De hecho, el hecho puntual de que la niña se haya desenvuelto y siguiera su vida normal, weón, daba la impresión de que finalmente era un ser humano, pues, weón, y lo más plausible sería que haya sido algún tipo de enfermedad o algún tipo de problema de las teorías como más terrenales que veíamos, pues, weón. Yo creo que por ahí que darle el cierre a la teoría, po. O sea, la teoría de la historia. Bastante cultural, como dices tú, bastante histórica. Como te digo, la información no es mucha, porque toda la información Famosísima en que, el Reino Unido, ¿no? Son cosas sí, que acá llegan de repente como de historia chiquitita y ella es súper famosa, weón. pero como te digo, toda la información posterior se basa en los dos libros que nombramos, entonces no varía mucho la fuente, po. Oye, yo quiero recapitular algunas cositas chicas. Recuerdo que, por ejemplo, para los niños decían que tenían concepciones de que las habas se debían, por ejemplo, almacenar, pues, weón. ¿Cachai? Como que Sí, ellos pensaban que cuando comieron habas debería haber como un depósito de cosas. Supuestamente porque donde ellos vivían era así. Sí, lo que me pasaba, yo esta weá la asocié como que cuando vi el tema de los refugiados, que era lo que para mí lo que parecía más real, más real, como con la película La Aldea. ¿Has visto La Aldea o no? no, De Joaquin Phoenix. no, estaba pensando en la playa, de Ya, pues, DiCaprio. conchito, de No, de DiCaprio verdad, con sí. la corneta afuera. Oye, no, la aldea, weón, de Joaquin Phoenix, que veanla, weón. La vamos a conversar algún día. Ya, Oye, pues, yo quiero aprovechar el último segundito antes de hacer el cierre. Historia interesante, me gustó harto, la disfruté, weón. Quiero mandar unos saludos, weón. Quiero mandarle saludos. Se me va a quedar más de alguno afuera, weón, para que aleguen después los comentarios. My Spirit Never Dies, Javier, el tío para ufología, Christopher Díaz Muñoz, Mauricio Ortiz Bustos, Cacique 79, Maximilian Lieder, el tío Differ, Claudio Villarroel, Zack Wild, Moisés Martínez, Cocodrilo Dewey, Molders Basement, Sebastián McLarens, Copito Toby, Jovián Catalán, que siempre aparece, y Jorge González Martínez. Todo lo que tengo anotado aquí, les doy gracias, chiquillos, y les voy a dejar una tarea. Compártanle el podcast a algún weón de sus amigos, pues weón, ¿cómo van a tener un weón que le gusten estas weas paranormales raras? Necesitamos que llegue más gente y necesitamos que toda la gente que ve estas weas comenten, weón. ¿Sabes que me he dado cuenta que en los analytics, que la mitad, más de la mitad de la gente que nos escuchan, una, no está suscrito y dos, no no reacciona comenta, ni po. comenta, weón? Qué paja, weón. Así que necesitamos eso porque, puta, hay que financiar la weá, po, weón, ¿cachai? Ahora estamos viniendo en auto a la cabaña y hay que empezar a pagar el vinito que ya no hay auspiciador, po, weón.
Exacto, todavía no hay auspiciador. Bueno, yo te saludo a Diana Scully, John Titor, que siempre lo saludo, siempre me acuerdo de John Mentira Titor, también, sí. weón. A Jimix, puta, Sebastián, Nicolás, que también. De Sebastián no sé en qué trabajar el weón, pero cada semana tiene una alianza distinta el culiado. Sí, Le pues. mandamos saludos también. Nicolás Roberto, que siempre comenta también. Y Nicolás Roberto, que lo vamos a traer prontamente a ver si nos traen algunos seguidores nuevos, pues, weón, de sus amigos. Sí, pues. ¿Ves que Nicolás Roberto llega al podcast? Llega gente nueva. Llega harta gente, weón. Tiene harta rastro ese weón. Es que weón es mino, pues, weón. Oye, la leyenda de estos niños nos recuerda que a veces los mayores misterios pueden encontrarse en los lugares más insólitos, recónditos de esta tierra, y nuestra percepción del mundo está muy, muy limitada por lo que conocemos. Quizás, al igual que el Niño Verdes, nosotros también estamos al borde de descubrir algo extraordinario. Nos despedimos desde el último bastión de la ufología moderna, Linares, séptima región del Maule. Nos vemos conmigo. Así que cerramos. Chau, 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 chau. chau. La cabaña en el bosque.